Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos, hermanos, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Raúl León, predicador de la Iglesia de Cristo, que se reúne en Jerécuaro, Guanajuato, México. Y pues, hermanos, es para mí un privilegio, es para mí un orgullo compartir enseñanzas de la palabra de Dios. Así que vamos hoy a estudiar un poco la Biblia. Vamos a, primeramente, para introducir el tema, vamos a leer en la palabra de Dios, Mateo capítulo 21, del versículo 23 al versículo 27, para introducir el tema y posteriormente pasar a él. Dice allí Mateo capítulo 21, perdón, versículo 23 al 27, dice ahí las Sagradas Escrituras, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaban a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos que sí, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bien, hermanos, amigos, podemos ver aquí cómo nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo una conversación, ¿verdad? Con unos sacerdotes, con unos ancianos del pueblo, los cuales vemos claramente cómo llegan a cuestionar a nuestro Señor Jesucristo sobre unas cosas que Jesús había hecho. Ahora, si queremos nosotros entender qué es lo que Jesús había hecho, si leemos unos versículos más atrás, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo había estado en el templo y había llegado a hacer una limpieza espiritual, ¿verdad? Al templo, había corrido, había sacado a todas aquellas personas que estuvieron haciendo negocio en las casas, en la casa de Dios. Entonces Jesús llega y desaloja a todas esas personas. Entonces, al hacer esto Jesús y también enseñar, pues hizo que en los principales sacerdotes y en estos escribas, ¿no? Ancianos, empezaran a preguntar o a cuestionar a Jesús, ¿no? ¿Qué autoridad tienes tú y quién te la dio para que puedas ser capaz de hacer estas cosas? Entonces vemos cómo pues, la misma palabra, ¿no? Nos dice que Jesús, el Mesías, nuestro Maestro, les dice a ellos, yo también quiero hacerles una pregunta. Y si me la contestan, pues de esa manera yo les voy a decir a ustedes con qué autoridad hago esas cosas, ¿no? Entonces, vean cómo Jesús, siendo él Dios, siendo él un maestro grandioso, genial, maravilloso, lleno de sabiduría, cómo Jesús le responde su pregunta a ellos con otra pregunta, donde Jesús les dice a ellos, ¿y el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esta fue la pregunta que Jesús le hizo a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Entonces, cuando Jesús le hace estas preguntas a ellos, pues los metió prácticamente en una encrucijada. ¿Por qué? Porque dice ahí la palabra que cuando Jesús les pregunta esto,
pues ellos se reúnen, empiezan a platicar entre ellos. Y pues aquí viene la encrucijada que entre ellos pensaban, si le contestamos a Jesús que el bautismo viene del cielo, pues entonces Jesús va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron a Juan? Pero por otro lado, si estos mismos sacerdotes y ancianos le respondían que no era del cielo, sino de hombres, pues entonces iban a tener en contra al pueblo. ¿Por qué? Porque ante los ojos del pueblo, Juan el Bautista era considerado como un profeta de Dios. Entonces, este era el problema en el cual Jesús los metió a ellos, haciéndoles esta pregunta. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Pues se fueron a la fácil. Le dijeron a Jesús, ¿sabes qué? Pues no sabemos. Se fueron, qué fácil, ¿no? Qué fácil para ellos responderle a Jesús de esta manera. No sabemos. Entonces Jesús le responde a ellos, ¿no? Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y como podemos ver, ¿no? En estas diapositivas que estamos leyendo, la palabra autoridad la tenemos aquí en color rojo y subrayada. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy quiero que hagamos un estudio, ¿verdad?, acerca de lo que es la autoridad bíblica, hermanos. Quiero que hablemos acerca de la autoridad bíblica. Créanme que esta clase, pues es algo muy edificante, es algo muy bueno para todos aquellos que amamos las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque si partimos desde lo que es la autoridad bíblica, pues nos va a ayudar mucho a comprender muchas cosas en cuanto a la sana doctrina. Entonces, por ello, el estudio que vamos a tomar en estos momentos se va a titular La autoridad bíblica, hermanos. Y lo primero que quiero que nosotros entendamos para aprender o para profundizar más en el tema es que me gustaría que aprendiéramos qué significa la palabra, primeramente, autoridad. Entonces, cuando vemos la palabra autoridad, vemos que es una palabra que proviene del griego exousia. Esta palabra quiere decir autoridad, derecho, privilegio, poder, potestad o capacidad de hacer algo. Entonces, esto es lo que quiere decir la palabra autoridad. Es decir, todas aquellas personas que tienen pues ese poder o esa potestad de mandar o de hacer algo. Por ejemplo, ¿verdad? Muchos de nosotros que hemos sido trabajadores, pues hemos tenido un jefe, ¿no? Y ese jefe que tenemos, ese jefe tiene autoridad sobre nosotros en cuanto a decirnos qué hacer, a qué horas entrar, a qué horas salir a comer o todo ese tipo de cosas, ¿no? Hablando de un trabajo secular. Pero cuando estamos, recuerden que nosotros estamos hablando en materia de fe. Entonces, en materia de fe, vamos a ver a qué se refiere, ¿no? La palabra autoridad bíblica. Entonces, desde aquí vamos a partir, ¿no? Desde el hecho de que cada uno de nosotros entendamos que la palabra autoridad, ¿verdad? Pues tiene ese significado, ¿no? El derecho, el privilegio, poder, potestad o capacidad de hacer algo. Y hermanos, amigos, algo muy importante, ¿verdad? Que también nosotros necesitamos ver es que la autoridad es algo muy, pero muy necesario, hermanos, algo muy indispensable. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿verdad? Tengo este ejemplo de autoridad. Podemos ver dos imágenes. Aquí a su lado izquierdo vemos una imagen donde está un grupo de niños en su clase y con la maestra dentro del salón. Y vemos que cuando hay una autoridad, en este caso la maestra, que viene siendo la autoridad dentro del salón, vemos cómo los niños pues están todos sentados en su lugar, están todos atentos en la clase que se les está impartiendo y pues están ordenados, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hay autoridad. Y por el contraste, vemos aquí del lado derecho, ¿verdad? Esa imagen donde vemos un grupo de niños también, pero que no hay autoridad, no hay un maestro en este salón, en esta imagen, y vean a los niños, ¿no?
Unos están arriba de las bancas, otros están arrojando bolitas de papel, andan gritando, están haciendo un completo desorden. Entonces, con esto quiero que nosotros entendamos, hermanos y amigos, que la autoridad, pues es necesaria. Es necesaria, ¿para qué? Para que haya un orden en todo aspecto. Entonces, aquí vemos este ejemplo de un salón de clases. El ejemplo es que cuando hay autoridad, pues el salón, los niños, el grupo está ordenado, está atento y está estudiando. Pero cuando no hay autoridad, pues el grupo se vuelve un desorden, se vuelve pues un relajo, ¿no? Y son cosas que a lo mejor hasta uno mismo lo llegó a pasar, ¿no? Cuando uno estaba como estudiante, ¿no? O sea, yo bien recuerdo que cuando se iba el maestro, pues todos platicando, gritando, saltando y pues se hace mucho desorden. Entonces, quiero que veamos este ejemplo de autoridad. Aquí tenemos otro ejemplo de lo importante y lo necesaria que es la autoridad. Ahora aquí tenemos dos imágenes de un hogar, ¿no? Por un lado, ¿verdad? Obviamente vemos que cuando hay autoridad, pues vean aquí cómo se ve la imagen de su lado izquierdo, ¿no? Una casa ordenada, una casa limpia, una casa bonita, una casa hermosa. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, ¿no? Hay una autoridad. En este caso, el padre, la madre, ¿no? Que ayudan a tener la casa limpia, ayudan a tener la casa muy aseada, muy despejada, no hay basura, no hay nada. Pero ¿qué pasa cuando no hay autoridad? Bueno, cuando no hay una autoridad, cuando no hay alguien que esté en la casa poniendo orden, teniendo ese poder para hacer algo dentro del hogar, pues vemos lo que puede llegar a pasar. Vemos ahí cómo, pues de la imagen del lado derecho, ¿verdad? Hay mucho desorden, vemos ahí ropa tirada, e incluso ahí se ven algunos juguetes, mochilas, o sea, muchas cosas que hay allí tiradas. ¿Por qué? Porque pues no hay una autoridad. Entonces, con esto quiero que vayamos comprendiendo que la autoridad pues siempre va a ser algo muy, pero muy necesario, no solamente en cuanto a la Biblia, sino también en otros aspectos allá afuera, ¿no? Entonces, vemos aquí también, ya por último, ¿verdad? Este ejemplo también de autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque los semáforos, ¿verdad? Los semáforos para todos los conductores, pues representan una autoridad. Nosotros bien sabemos que cuando el semáforo está en rojo, pues eso nos indica, ¿verdad? Que debemos pararnos, debemos de frenarnos, debemos detenernos para que pasen, ya sea las personas o algún otro coche. Pero ¿qué pasa cuando no hay esa autoridad? O sea, cuando no hay un semáforo, cuando no hay esos señalamientos en las calles. Vemos acá la otra imagen del lado derecho que nos muestra ahí unos carros intentando cruzar, pero podemos ver cómo hay un caos allí, hay mucho relajo. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad allí en esta carretera, ¿no? Entonces, con esto yo quiero que nosotros entendamos que la autoridad pues es algo muy necesario, es algo que debe de haber, no solamente allá afuera, las cosas de afuera, las cosas del mundo, sino también dentro de la congregación o dentro de la iglesia. Entonces, por ello, pues estamos estudiando este tema de suma importancia, ¿verdad? Del cual, recuerden, lleva por título la autoridad bíblica. Entonces, aquí acabamos de ver estos ejemplos de autoridad, los cuales pues nos muestran que es importante, ¿verdad? Es importante que haya una autoridad en todo lugar. Ahora bien, para que nosotros podamos entender, podamos comprender de mejor manera qué es la autoridad bíblica, quiero que primeramente nos enfoquemos en lo que no es. O sea, es decir, para nosotros poder llegar a entender de mejor manera la autoridad bíblica, pues vamos a hacerlo a través de ver lo que no es. ¿Para qué? Para también de esa manera nosotros poder entender este tema, ¿no? Y como primer punto de lo que no es la autoridad bíblica, es que vamos a ver que la autoridad bíblica no es lo que mi corazón me diga. ¿Vale, hermanos?
no es lo que mi corazón me diga. ¿Por qué, hermanos? Porque pues muchos de nosotros, hermanos, muchas personas podemos llegar a pensar de esta manera, ¿no? Incluso a mí me ha tocado platicar con gente, con personas que nos dicen este tipo de cosas, ¿no? Dicen ellos, pues es que yo siento que estoy bien con Dios. Imaginen, o sea, muchas personas que nos hemos encontrado o que hemos tenido conversaciones con ellas, pues suelen hacernos o decirnos estas palabras, ¿no? Les hace uno la invitación a que escuchen la palabra de Dios, los invitamos a que conozcan acerca del Evangelio de Cristo, que conozcan acerca de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que dicen ellos, no, yo no necesito ir ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy bien con Dios, no es lo que suelen decir estas personas. Entonces, eso es algo que pues no es así, ¿no? O sea, para estar bien con Dios, pues hay que hacer lo que Dios manda, no simplemente creerlo o sentirlo. Entonces, por eso estamos viendo que la autoridad bíblica no es lo que mi corazón me diga. Después hay personas que también nos dicen, yo creo que con leer la Biblia es suficiente, ¿no? O sea, vas con una persona, le invitas, mire, le invito a estudiar la Biblia, ¿y qué es lo que te dicen? No, no, gracias, yo ya leo la Biblia y con eso me es que suficiente. Entonces hay personas que tristemente así llegan a pensar, ¿no? Que para ellos tener una salvación o estar bien con Dios, pues basta con que ellos lean la Biblia, lo cual pues sabemos que no basta con leer, ¿no? Sino también hacer, no solamente leer. Entonces no es por eso lo que nuestro corazón nos diga. También, ¿verdad? Otra cosa que nos llegan a decir las personas, yo me imagino, dicen, ¿no? Yo me imagino que no es necesario ir a una iglesia, ¿no? Entonces es lo típico, ¿no? Que te encuentras ahí en las calles, ¿no? Que te dicen, no, yo no necesito de una iglesia para estar bien con Dios, yo no necesito ir a reunirme allí con hipócritas, dicen, no necesito ir a estar allí, no necesito reunirme con nadie, yo con que dentro de mi casa haga las cosas bien, pues yo con eso ya estoy bien delante de Dios. Entonces vean cómo pues el corazón, ¿no? El corazón es el que pues comienza a mentirnos, comienza a engañarnos, comienza pues a hacernos creer cosas que pues no son. Y por último, ¿no? Cosas que también te llegan a decir o llegan a pensar las personas, ¿no? Dicen las personas, pues es el mismo Dios. Es el mismo Dios, así que no hay problema, dice, ¿no? Es otra cosa de la que, pues normalmente, ¿verdad? Nos ha tocado que nos dicen las personas, ¿no? O sea, vas tú también, ¿no? Las invitas y ¿qué es lo que te dicen? No, es que al cabo que el mismo Dios que tú adoras, dicen, es al mismo al que yo adoro. Entonces no tiene nada que ver, dicen, o sea, todos estamos bien, todos estamos dentro de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, eso es lo que la gente llega a creer, llega a sentir, llega a imaginar o llega a pensar. Pero pues nosotros bien sabemos que para llegar a Dios solamente hay un camino, ¿no? Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14:6. Entonces, pues, primeramente para entender la autoridad bíblica, pues hay que entender, ¿verdad? Que no es lo que nuestro corazón nos diga, ¿no? Entonces, mientras que la gente piensa eso, vean lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Dice allí en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, vean cómo nos está aquí enseñando la Sagrada Escritura. Nos está haciendo ver que el corazón es algo que nos engaña. El corazón es algo que nos miente. El corazón es algo que nos hace pensar mal. El corazón es algo que nos lleva a creer cosas que pues no están bien.
Yo, por ejemplo, ¿no? Antes de conocer de Dios, ¿verdad? Antes de conocer de Dios, pues yo creía que todo lo que hacía era correcto. Yo en mi pensar, en mi sentir, en mi corazón, yo decía, no tiene nada de malo tomar, no tiene nada de malo fumar, no tiene nada de malo maldecir, no tiene nada de malo, siempre y cuando pues cumpla con mi esposa, siempre y cuando cumpla con mis hijas, siempre y cuando pues haga las cosas pues a mi manera, ¿no? Entonces, mientras que yo pensaba eso, pues Dios me dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, por eso la Biblia, ¿verdad? Nos enseña, nos ilustra que el corazón, pues es algo que nos puede engañar, es algo que nos puede mentir. Por ejemplo, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, y platicas con una mujer, la cual se dedica a la prostitución, ¿qué es lo que te va a decir ella? No, pues es que yo me dedico a esto porque pues mi marido me dejó, porque tengo 3 hijos y pues no hay de otra. Y a lo mejor las personas a su alrededor pueden llegar a entenderla, pueden llegar a comprenderla, pueden llegar a decir, ay, sí, pobrecita, déjala que salga adelante, mira, ella por lo menos trabaja, ella por lo menos esto y aquello. Pero bueno, una cosa recuerden, es lo que el corazón sienta, pero otra cosa lo que la palabra de Dios enseñe. Nosotros perfectamente bien sabemos, porque así nos lo dice la Biblia, que aquellos que se entregan a la prostitución no van a entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Ahí está en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Entonces, con estos ejemplos podemos darnos cuenta perfectamente bien que el corazón es engañoso, que el corazón es mentiroso, que el corazón nos hace tomar decisiones incorrectas. El corazón nos hace alejarnos de Dios en ocasiones, o sea, nos hace pensar cosas que pues no son buenas ante los ojos de Dios y por ello pues debemos de tener cuidado. Y aquí está, ¿no? Jesús mismo, él nos enseñó allí en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 22, ¿no? Es aquí donde él estaba platicando, ¿verdad? Con unos escribas en cuanto a que sus discípulos que no se lavaban las manos y que estaban rompiendo las tradiciones de los hombres. Entonces, ellos estaban reclamándole al Señor, ¿no? Entonces, haciéndole ver, según ellos, a Jesús que era malo comer con las manos sin lavar, ¿no? Y pues a lo mejor sí es algo, es algo antihigiénico, es algo que se puede ver un tanto cochino, ¿verdad? Pero créanme que si yo como ustedes comen con las manos un poco sucias, pues no vamos a pecar, ¿no? No vamos a cometer pecado. Entonces Jesús, ¿no? Empieza a dialogar con ellos y aquí les va a decir lo siguiente, ¿no? Entonces, mientras que ellos pensaban que lo de afuera contaminaba al hombre, entonces Jesús comienza a decirles a ellos que lo que contamina al hombre es todo aquello que sale, pero del corazón. ¿Por qué? Porque Jesús le dice en estos versículos 21 y 22 que del corazón salen los malos pensamientos, que del corazón salen los adulterios, salen las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Ahí está, hermanos, amigos. Esto es lo que sale de dónde? Del corazón. Por eso, como estamos estudiando, el corazón nos puede engañar, el corazón nos puede mentir, el corazón nos puede hacer creer cosas que no son correctas y aquí estamos mirando qué es lo que sale de él y todo lo que Jesús dice pues es cierto. ¿A poco no? Nos ha salido a nosotros cualquiera de estos pecados que vemos aquí. Entonces, por ello vemos que la autoridad bíblica pues no tiene nada que ver con aquello que yo sienta en mi corazón, no tiene nada que ver con eso porque el corazón nos engaña y del corazón salen toda esta clase de maldades y de pecados delante de Dios. Y vean, aquí nos dice la palabra de Dios
En Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice ahí, la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahí está, hermanos. Es lo que les comentaba hace unos momentos. Yo creía que mi camino era derecho. Yo creía que mi camino me llevaba a Dios. Yo creía que lo que hacía estaba bien. Yo sentía que todas las prácticas que yo realizaba antes de conocer de Cristo, antes de ser bautizado para el perdón de mis pecados, yo pensaba que todo eso, antes de eso yo pensaba que yo estaba bien, siempre y cuando no causara daño a nadie. Pero vean, la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿cuál era mi final, hermanos? Si yo hubiese seguido caminando por donde mismo, pues mi final o mi fin hubiera sido un camino de muerte. Imagínense. Entonces ahí está. Aquí vemos claramente cómo lo que yo digo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo imagino, no es autoridad bíblica, hermanos. No lo es. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que es rojo, pero si Dios dice que es azul, pues es azul y se acabó. No importa que yo diga, pero es que yo siento que no. No, aquí es lo que diga el Señor. Aquí es lo que diga la palabra de Dios. Entonces, esto es algo importante, es algo fundamental. Yo creo que muchos pleitos, muchas falsas doctrinas no existirían si todos nosotros nos acatáramos a lo que dice únicamente la palabra de Dios, hermanos. Entonces, en la autoridad bíblica, hermanos, va a ser importante que nosotros eliminemos las siguientes frases, hermanos. El yo pienso que, el yo creo que, el yo imagino que y el yo siento que. Eso, hermanos, no cabe dentro de la autoridad bíblica. Recuerden, Primera de Pedro 4:11 nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es algo, hermanos, que todos nosotros en materia de fe tenemos que hacer, hermanos. O está escrito o no está escrito. No hay de otra, hermanos. No podemos, pues yo siento que está bien, o no, o está escrito o no está escrito. Eso es a lo que cada uno de nosotros nos tenemos que acatar, hermanos, nos guste o no nos guste. Entonces tenemos que empezar por eliminar todo este tipo de frases, todo este tipo de pensamientos y mejor decir, escrito está, o la Biblia dice, o en tal capítulo, en tal libro, en tal versículo. Así sí, hermanos, pero si no es algo bíblico, pues entonces, pues con la pena, pero pues no va a tener nada que ver con la sana doctrina. Entonces hay que quitar todo este tipo de frases o todo este tipo de pensamientos que muchas veces nosotros llegamos a tener, hermanos. Después, para ir comprendiendo de una mejor manera, yo aquí les pongo estos dos ejemplos, hermanos. Imagínense que yo les dijera a ustedes, hermanos, les dijera, ¿saben qué? Pues yo siento que deberíamos de tomar la cena cada mes. Imagínense, ¿creen ustedes que eso sea correcto? ¿Podré yo decir, es que yo siento que cada mes sería bueno? Es que si lo hacemos cada 8 días, pues como que no, como que se hace monótono, se hace aburrido, se hace como que uno le pierde el sentido o X cosa, ¿no? O sea, no sería correcto, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, ¿no? Hechos capítulo 20, versículo 7, nos lo dice claramente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahí está. Entonces, no importa que yo sienta que cada mes, o que yo sienta que cada miércoles, o que yo sienta que cada año o cada medio año, eso no importa, hermanos. Mis sentimientos no son autoridad bíblica. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, yo tengo que abrir mi Biblia, abrir Hechos, capítulo 20, versículo 7, y decir, escrito está, cada primer día de la semana se debe de tomar la cena del Señor. Ahí está.
Y al que no le gusta, hermanos, pues ahora sí que con la pena. Pero recuerden, nos tenemos que limitar a un escrito está. Recuerden lo que Pablo dijo, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Hay que aprender, hermanos, hay que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Ahí está, hermanos. Entonces, si yo siento que cada mes debemos de tomarla, pues entonces yo tendría que buscar un versículo en la Biblia que así lo sostenga, lo que yo estoy diciendo. Pero como no hay, hermanos, pues entonces vamos a tener que respetar la autoridad bíblica de Hechos 27, hermanos. Y aquí, por otro lado, ¿verdad? Tenemos también este ejemplo que ahora yo mismo, ¿verdad? Les llegara a decir, pues es que yo me imagino, fíjense, hermanos, cómo les digo, yo me imagino que no hay problema si una mujer predica. Entonces, vean, hermanos, cómo por esa razón hay tanta falsa doctrina, por esa razón hay tanto falso maestro, por esa razón hay tanta división, por esa razón hay muchas enseñanzas falsas. ¿Por qué? Porque yo digo, porque yo pienso, porque yo me imagino, porque yo siento así, yo lo digo así. Entonces, no, hermanos, o sea, no porque yo me imagine que una mujer pueda predicar, quiera decir que ya Dios la autoriza. Claro que no. Nosotros bien sabemos, ¿verdad? Que la misma palabra de Dios nos enseña que una mujer, pues no le es permitido hablar por encima del hombre, sino que calle, dice ahí la palabra de Dios. Entonces, mientras que mi corazón puede engañarme, mientras que mis sentimientos pueden engañarme en este tipo de situaciones, pues la palabra de Dios, ella no me engaña. La palabra de Dios es verdad. Recuerden, dice Juan capítulo 17, versículo 17, hablando Jesús, ¿no? Dice ahí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que olvidar, poner de lado nuestros sentimientos y mejor decir, escrito está. ¿Para qué? Para de esa manera no hablar o no pensar más allá de lo que está escrito. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que llegan a decir, pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que lo hagamos cada mes la cena, hermano? ¿O qué tiene de malo que una mujer predique? ¿O qué tiene de malo usar una guitarrita? ¿Qué tiene de malo usar una batería? Instrumentos para adorar a Dios en el culto. Entonces, imagínense que mucha gente dice, ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿qué tiene de malo? Vean lo que le pasó a estas personas, hijos de Aarón, dice ahí en Levítico, capítulo 1 del versículo, perdón, capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice ahí la palabra de Dios, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño y ojo, hermano, ojo con lo que dice aquí, fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué tiene de malo? Se preguntan algunos hermanos, algunas personas, amigos, ¿qué tiene de malo usar un instrumento? ¿Qué tiene de malo usar refresco en lugar de jugo? ¿Qué tiene de malo que una mujer predique, verdad? ¿Qué tiene de malo? Bueno, pues vemos aquí cómo a estas personas, ¿verdad? Les fue muy mal. Les fue muy, pero muy mal. ¿Y saben por qué, hermanos? Por el hecho de hacer algo que Dios no mandó. Así de sencillo, hermanos. Entonces, yo les preguntaría si alguien llega a decir, no, pues es que tenemos que usar instrumentos. Bueno, ¿dónde Dios los mandó? No, pero es que tenemos que tomar la cena cada mes. ¿Dónde Dios ha mandado que es cada mes? No, pero es que tenemos que diezmar. ¿Dónde Dios ha diezmado? Entonces, si hacemos algo que Dios no mandó, hermanos, pues puede ser terrible para cada uno de nosotros. Podemos sufrir terribles consecuencias. Las consecuencias para los hijos de Aarón, para Nadab y Abiú, pues vemos que fue el ser quemados por el mismo fuego que ellos le habían ofrecido a Dios, algo que él no le había mandado. Entonces, por ello, hermanos,
Aquí resaltamos que es muy importante, es indispensable, es de vital importancia, hermanos, no hablar más allá de lo que está escrito, hermanos. Esto es algo fundamental, esto es algo especial para nosotros poder ir comprendiendo de una manera adecuada, de una manera sana, las palabras de Dios, hermanos. Así que recuerden que la autoridad bíblica no es lo que mi corazón diga, no es lo que mi corazón sienta, no es lo que mi corazón piense, no es lo que imagine, hermanos, ¿vale? Eso no es autoridad bíblica, hermanos. Después pasamos a nuestro segundo punto, hermanos. ¿Qué más no es la autoridad bíblica? Bien, pues como podemos ver aquí en la diapositiva, la autoridad bíblica, hermanos, no es o no son las tradiciones familiares, hermanos. También algo que nosotros solemos pensar, pues es que decimos nosotros, pues es que lo que mis padres me enseñaron, así vengo yo instruido, ¿no? O sea, es que la abuelita de mi abuelita, pues ella nos enseñó que debemos de adorar a María, es que ella nos enseñó que debemos de ir a hacer el catecismo, es que ella nos enseñó que debemos de adorar imágenes, ¿no? Entonces, y por eso yo también las hago, ¿no? Llegamos a esa conclusión. Pero no, hermanos, hay que olvidarnos de todo eso. ¿Por qué? Porque la autoridad bíblica no es lo que mis padres me hayan enseñado. Ahora, con esto, hermanos, no queremos decir que nuestros padres no nos amen o no nos quieran, porque pues no es así. Nuestros padres, claro que nos aman, claro que nos quieren, pero pues ellos, al igual que nosotros, a lo mejor ignoraban las escrituras. También estaban en un camino diferente de la palabra de Dios y por esa razón ellos también pensaban que nos estaban enseñando lo correcto, pero pues no es así. Entonces, cuando nosotros solemos decir, es que así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi abuelita, pues entonces no estamos respetando lo que la palabra de Dios enseña. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Podemos ver del lado izquierdo, ¿verdad? Un par de niños, los cuales están, pues ahí vestidos en un desfile, ¿verdad? Ahí con esa imagen que tenemos ahí. Entonces, por un lado están esos niños y por este otro lado, ¿verdad? Tenemos a este bebé, un bebé, el cual, pues, no les digo que está siendo bautizado, ¿verdad? Porque sabemos que eso no es un bautismo, eso es un rociamiento, lo que le están haciendo, le están derramando agua nada más y aquí la pregunta es, ¿verdad? ¿Están en lo correcto? O sea, ¿es correcto que lo que me enseñaron mis papás, yo lo practique? ¿Será correcto que hoy en día rociemos a los bebés? ¿Será correcto vestirlos a nuestros hijos de tal manera que vayamos a adorar imágenes y que vayamos a salir en desfiles paganos? ¿Será eso correcto, hermanos? Claro que no, hermanos. Por supuesto que no es correcto. Y de aquí podemos ver bien claramente cómo, pues, las tradiciones que mis papás tenían, las tradiciones que ellos recibieron, pues no tienen nada que ver con la autoridad bíblica, hermanos. Porque aunque pueda verse tierno, aunque pueda verse bonito, aunque pueda verse bien, no quiere decir que estén haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Y aquí vamos a ver este ejemplo que nos va a dejar aquí nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer en Mateo capítulo 15, del versículo 1 al 9. Vamos a darle lectura, que dice ahí la palabra de Dios. Comenzamos ahí en el versículo 1, dice ahí, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahora quiero que pongan mucha atención aquí, hermanos, ¿vale? Quiero que estemos atentos, quiero que veamos bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Si se fijan, estos escribas y fariseos de Jerusalén reclaman a Jesús, cuestionan a Jesús, pero ojo, lo cuestionan
no por lo que enseña la palabra de Dios. Ellos están cuestionando a Jesús porque sus discípulos quebrantan, ojo, quebrantan la tradición de los ancianos. Entonces, desde aquí podemos ver, hermanos, cómo estas personas estaban más preocupados por la tradición de los ancianos que por cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, aquí está claro, hermanos. Sigue diciendo ahí el versículo, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Dice el versículo 3. Respondiendo él les dijo, o sea, Jesús le responde a ellos, pero vean cómo Jesús, hermanos, sí va a hablar acerca de que ellos quebrantan no la tradición de algún anciano, de algún ser humano, sino que ellos quebrantaban el mandamiento de Dios. Y dice ahí cuando Jesús le responde, ¿por qué también vosotros quebrantáis? Ahí está, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces quiero que hagamos énfasis en esto, hermanos. Los escribas y fariseos de Jerusalén reclamaban a Jesús por quebrantar la tradición de los ancianos. Y por otro lado tenemos a Jesús, quien también cuestiona a ellos por quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces yo aquí les pregunto, ¿quién está en lo correcto, hermanos? ¿El que quebranta una tradición o el que quebranta un mandamiento? O sea, la respuesta es obvia, hermanos. La respuesta es obvia. Está mal aquel que va a quebrantar el mandamiento de Dios, porque es un mandamiento de Dios. Y por el otro lado tenemos tradiciones, mandamientos de hombres. Entonces, está claro que lo que nos importa a nosotros es hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Pero estos escribas y fariseos reclamaban a Jesús por quebrantar esa tradición. Entonces sigue diciendo allí en versículo 4, Jesús les va a explicar a ellos por qué quebrantaban el mandamiento de Dios. Dice versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces vean hermanos, cómo estas personas verdaderamente quebrantaban el mandamiento de Dios, hermanos. Vean, ellos le enseñaban a los jóvenes, ¿sabes qué? Dile a tu madre y a tu padre que todo el dinero que tienes lo vas a ofrendar a Dios. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Que al hacer eso, ellos iban a dejar de qué? De honrar a su madre y a su padre. Y entonces, al suceder eso, pues lo que iban a hacer estos jóvenes era que iban a quebrantar que el mandamiento de Dios por seguir su tradición. Entonces, vean qué manera, ¿verdad? De estas personas de estar quebrantando los mandamientos de Dios. Entonces, Jesús se molesta por esto. Jesús empieza a hablarles de una manera fuerte. Y en el versículo 7, ¿verdad? Ahí le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, hermano. Ahí está. ¿Cómo, cómo quebrantaban estas personas los mandamientos de Dios? Y créanme, hermanos, que es algo que muchas veces también nosotros llegamos a practicar, algo que nosotros también llegamos a hacer. Hoy en día, por ejemplo, precisamente en estas fechas, ¿no? Podemos ver que personas, ¿no? Te reclaman, te dicen, te critican el hecho de que tú o yo comamos carne.
en un día viernes, ¿no? ¿Por qué? Porque la tradición, porque recuerden, no es mandamiento de Dios, es una tradición de hombres, una tradición inventada por el hombre, que te dicen, si tú comes carne el día viernes es pecado, pecas, pero por el contrario, eh, se emborrachan, maldicen, hablan mal de los demás. O sea, vean qué manera ellos de quebrantar el mandamiento de Dios, de andar tomando, de andar haciendo todo ese tipo de cosas. Y según ellos, ¿no? Ver como pecaminoso el comer carne. Entonces es algo que es ilógico, ¿no? Pero tristemente, ¿verdad? Muchas personas hoy en día, pues así suelen hacerlo, ¿no? Quebrantar la ley de Dios, quebrantar el mandamiento de Dios por una tradición de hombres, una tradición mundana. Entonces, espero, ¿verdad? Que nos quede claro, ¿verdad? Que la autoridad bíblica entonces tampoco es la tradición familiar. No es lo que mis padres me hayan enseñado, no es lo que mi abuelita me haya enseñado, no es lo que mi bisabuela me haya enseñado. Claro que eso no tiene nada que ver la autoridad bíblica, hermanos. La autoridad bíblica va a ser todo aquello que está escrito. Eso va a ser la autoridad bíblica. Y por último, hermanos, vamos a pasar a nuestro tercer punto de este tema que estamos estudiando, donde vemos que también la autoridad bíblica no es lo que cierto hermano diga. Esto también es algo muy importante, hermanos, porque muchos de nosotros también, ¿verdad? Solemos llegar a creer o a pensar, pues es que el hermano fulano tiene como 10 años estudiando la palabra o tiene como 30 años o tiene una experiencia pues ya bastante buena, ¿no? En predicación, en estudio y demás, ¿no? Y entonces, por esa razón, nosotros muchas veces podemos llegar a sentirnos opacados, a sentirnos como que con darle a él que el sí a todo lo que diga o a todo lo que él enseñe. Pero eso no es autoridad bíblica, hermanos. Autoridad bíblica no es lo que cierto hermano diga o enseñe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la autoridad bíblica, hermanos, recuerden, es lo que enseñe la palabra de Dios. Tenemos aquí este ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 2 del versículo 17 al versículo 18, vean ahí, dice la escritura, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahí está, hermanos. Vean, Himeneo y Fileto, pues llegaron a ser parte de la iglesia de Cristo. Llegaron a ser hermanos, llegaron a ser parte de la iglesia del Señor, pero vean cómo aún y que eran hermanos, pues ellos mismos, hermanos, se desviaron de la verdad, se desviaron de las sanas palabras de Dios, se alejaron de la sana doctrina. Y pues esto nos deja a nosotros como enseñanza que no todos aquellos hermanos, por muy famosos que sean, por muy estudiados que estén, por muy preparados que estén, no significa que todo lo que hacen es correcto. No significa que todo lo que enseñen es correcto. Recuerden, nosotros tenemos también la responsabilidad de ser como los de Berea. Hay que investigar, hay que indagar, hay que escudriñar, hay que profundizar en la escritura para ver si todo aquello que nos enseñan es cierto o no es cierto. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, la autoridad bíblica, hermanos, tampoco es lo que cierto hermano diga, enseñe, por muy famoso que sea, hermanos. ¿Por qué? Porque pues, todos podemos equivocarnos, todos podemos cometer errores. Entonces, debemos de tener cuidado, hermanos, y siempre, siempre más importante va a ser lo que diga la palabra de Dios que lo que diga cualquier otra persona.
el mismo apóstol Pablo, ¿no? Lo dijo allí en la carta que escribió él en Gálatas, ¿no? Donde él mismo hace mención ahí que si un ángel, que si él mismo o si un ángel del cielo anuncia un evangelio diferente, el tal sea un anatema, entendiendo que la palabra anatema quiere decir maldito. Entonces, aquí está claro, ¿no? O sea, si Pablo, siendo él apóstol, siendo él pues un siervo de Dios, ¿verdad? Él mismo se pone como ejemplo para decirnos que si él mismo nos enseña algo diferente, pues va a llegar a ser un anatema. Entonces, eso puede pasar con cualquier hermano en el mundo, con cualquiera de nosotros, si enseñamos un evangelio diferente. Entonces recuerden que no es lo que cierto hermano diga la autoridad bíblica. Entonces, ya como conclusión, hermanos, como conclusión, recuerden los tres puntos que estuvimos estudiando en estos momentos, ¿verdad? Fue que la autoridad bíblica no es lo que mi corazón me diga, la autoridad bíblica no son las tradiciones familiares y la autoridad bíblica no es lo que cierto hermano diga. Entonces, hermanos, pues aquí concluimos con este tema que espero sea de gran edificación para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Les mandamos saludos a todos y que Dios les bendiga, hermanos.